En el día de hoy estaremos escuchando el testimonio de una destacada profesional nacida en San Nicolás, lugar donde inició sus estudios en abogacía, una vocación que abrazó sin dudar. Desde joven, su curiosidad por el derecho penal la impulsó a destacarse. Tras recibirse, realizó una pasantía en ejecución penal en la ciudad de Rosario, sitio al que se trasladó tras sus grandes progresos en su carrera. En aquellos tiempos, colaborando con el Colegio de Abogados, logró avances significativos en esa área. En febrero de 2014, ingresó a la Fiscalía, enfrentándose a un sistema poco organizado. Pero su tenacidad y pasión por la mejora la impulsaron a cambios claves en los procesos, trabajando en casos complejos como entraderas, balaceras y narcotráfico. Hoy, a sus 44 años, como jueza en la Cámara de Ejecución Penal, nuestra entrevistada nos comparte su valiosa experiencia y su visión única desde el corazón del sistema. Con ustedes, Valeria Aurigot. Vos empezás a trabajar ahí. Claro, yo arranco a trabajar en entraderas porque era un poco lo que más estaba dando. Se empezó a producir un fenómeno delictivo que responde a múltiples causas, porque nunca un delito tiene una única causa o un tipo de delito, una variedad de delito. En este caso, de las entraderas eran constantes, empezó a aparecer 2016, 2017, grupos de personas ¿a qué le llamamos entradera? Cuando entran a una casa que está ocupada, que están las personas ahí, ya sea que estaba guardando el auto y lo meten para adentro. Y ahí es cuando se empieza a trabajar con la idea de un protocolo de trabajo común, es decir, unificamos todas las causas similares. Eso no se hacía antes, era una novedad porque eso se podía hacer a partir del diseño que había a partir del 2014, este diseño acusatorio. Y ahí empiezan las grandes investigaciones, es decir, a unir cabos, a atar cabos. Bueno, pero acá entraron con este auto, y entonces si pido la cámara, coincide con la cámara del otro, que estaba entrando otro auto a los 2 días. Bueno, y si le pido a la policía la denuncia de robo, quizás antes se hacía, pero no con la misma celeridad y agrupando todos los casos. Entonces, podías atacar el fenómeno criminal con una mayor cantidad de herramientas. En ese momento eran varias bandas que trabajaban en Rosario y que ameritó que desde la Fiscalía y también, digamos, desde la policía se estructure el trabajo encaminado a ese delito. Claro. Después empieza a cambiar, empieza a tornarse más visible el fenómeno de la narcocriminalidad asociada a delitos que van más allá de lo narco, ¿está? Que fue el tema de las balaceras. Eran una maniobra que puede nacer de la cuestión de la venta de droga, pero tenía otras implicancias porque viraba al lado de las extorsiones, las amenazas. Nos encontrábamos todos los días con 7, 8 balaceras en diferentes lugares de la ciudad. ¿Tenías miedo igual? Sí, imagino que sí. O sea, el miedo está cuando haces ese tipo de investigaciones. Mira, en realidad hay un poco de ignorancia o no hacerle caso a eso porque estás tan preocupada pensando en cómo salir adelante, en cómo hacer. Nosotros, en el caso de lo que fue la época de las balaceras a las escuelas, por ejemplo, es tanto el miedo que, por lo menos en mi caso, yo sentía de que maten a alguien en la puerta de la escuela o que la bala alcance a un chico que estaba enojado o al padre o a la madre o a la persona que la cuidaba o algún docente o alguna persona de mantenimiento. Es tanto el miedo que tenía que la verdad que no pensaba en el propio riesgo. Sí nos encontramos y gracias a un trabajo en equipo que fue, a mi entender, fue emblemático, nos encontramos con que no era casual, que todos esos golpes tenían que ver con la cárcel, tenían que ver con el hecho de... ¿Decir la cárcel qué es? Dar órdenes desde la cárcel. Se daban órdenes desde la cárcel para lograr alterar la tranquilidad pública. Entendiendo un poco, desde la cárcel, un preso, o sea, puede dar órdenes afuera para que actúen de esa manera. Eso no sí. Bueno, justamente fue un problema. Ese fue el más grave problema. Nosotros teníamos, el diagnóstico estaba, porque al haber investigado
todos los, digamos, cuando uno hace una investigación, empezás a obtener elementos de prueba de diferentes lugares, sobre todo celulares, analizás celulares, o los chicos analizan conversaciones, las contextualizan, alias, órdenes, logística, y todo eso lo teníamos y nosotros sabíamos que la gran cantidad de órdenes venían desde la cárcel. ¿Eso por qué? Porque había una laxitud en el control de las detenciones, es decir, se podía hacer lo que se quería. Entonces, hubo de esta parte un reclamo constante a que se ajusten. Esto ocurría tanto a nivel provincial, pero también a nivel federal, sobre todo en las cárceles federales. Es decir, a medida que avanzaban las detenciones respecto de las personas que tenían más poder de decisión en los grupos criminales, esas personas no dejaban de ser jefes, nada más que eran jefes en la cárcel. Y desde ahí desplegaban la violencia, y por eso hubo todo un llamamiento a que se trabaje en ciertas cuestiones de la ejecución penal o del momento de estar preso, como por ejemplo el tema de los celulares. Fue todo un tema. A eso me refiero, o sea, y a partir de saber que salía todo desde la cárcel, me imagino los allanamientos y demás, todo el progreso de búsqueda de cómo Claro. trabajaban desde adentro, ¿no? Claro, la verdad que se pudo reconstruir todo el mapa de violencia en Rosario. Lo pudimos reconstruir y llevarlo en audiencias que, si vos ves el resultado de las penas que después cerraron mis compañeros que continuaron en esa tarea, ya sean procedimientos abreviados o en juicios orales, te da la pauta de que no estábamos equivocados, porque las penas, hemos llegado a tener penas perpetuas porque hemos descubierto desde celulares secuestrados, en este caso en la cárcel de Seiza, 80 hechos delictivos se pudieron esclarecer con un buen análisis de celular. Entonces eso hizo que desde nosotros, desde Santa Fe, desde la Fiscalía, pero también los jueces, se empiece a pedir mayor inversión tecnológica, o sea, motorizó todo la persecución penal. Y me permito decir que quizás en un punto por eso ahora estamos más tranquilos. Es un trabajo 24/7. Vos podés estar en tu casa con tus hijos, pero nunca dejar de perder contacto con lo que está sucediendo. No puede haber un hecho delictivo que no sea conocido por quien ejerce funciones como fiscal en un momento determinado y en una temática determinada. Es una elección de vida en gran parte. Claro, exactamente, eso te lo hace. Vos te puedes levantar a las 2, 3 de la mañana, o sea, trabajar, no tenés horario, sí. No lo puedes decir. En el momento en que era fiscal, que justamente el trabajo de la persecución penal, porque la Fiscalía investiga para llevar adelante la acción penal, y es importante que tenga conocimiento de todo lo que está sucediendo. Claro. Ya después, el trabajo como jueza, en mi caso estoy desde octubre del año pasado, cambia en algunos aspectos, pero la lógica, en mi caso, siempre es la misma, de estar atentos a todo lo que sucede, lo que también permite distinguir. Claro, es la esencia tuya igual, prácticamente. ¿No? Sí, puede ser una manera de llevar adelante este tipo de trabajos, puede ser. Pero bueno, creo, no soy la única que lo ve de esa manera, o sea, hay algunos que también lo vemos de esa forma, y que tiene que ver con poder, o sea, hacerte carne de la problemática sobre la que te toca trabajar. Este no es un trabajo donde vos podés venir necesariamente por el sueldo, para tener más plata, para viajar más o para lo que sea, no. Este es un empleo donde las capacidades tienen que estar puestas en el tipo de problema que nos toca resolver. Claro. Y para eso tu forma de vida, o me parece a mí, tiene que ser eso, porque no es solo evitar la delincuencia grande, es también saber diferenciar cuándo hay abusos por parte del Estado para aquellas personas que están sufriendo en la cárcel o que reciben malos tratos, o sea, poder distinguir todos los casos. Para eso tenés que estar compenetrada en un 100%. O sea, que viviendo en Buenos Aires ahora, todo aquel que me cruce y me pregunta si soy de Rosario lo vincula rápidamente con el narcotráfico. La verdad, es la información que llega ya actualmente y sigue pasando, bueno, hace ya unos años con todo lo que ha sucedido. Hoy Rosario, ¿cómo está? Sí, te va a dejar de pasar eso, pero ya no te van a preguntar más cosas. Es un proceso. Hoy Rosario está mucho mejor. Falta muchísimo, porque primero que, como te digo, el fenómeno delictivo es pluricausal. O sea, no se debe a una sola razón.
a veces baja la medición de un tipo de delito o la cantidad de investigaciones en trámite de un tipo de delito, pero aumenta otro, asociado a, por ejemplo, la exclusión social, los arrebatos en la vía pública, ciertas cuestiones que tienen que ver con un tipo de delincuencia quizás más torpe y más por necesidad. Exacto. Que también le molesta al ciudadano, pero que no va a tener la misma respuesta que la banda organizada que a través de la venta de drogas genera violencia a todas las personas que lo rodean, que es un punto la lógica que tuvo la persecución penal en materia de drogas en Santa Fe. Acá se está mejor en el sentido que hay una respuesta por parte de los operadores judiciales mucho más rápida y mucho más acorde a la realidad, que es a la interpretación de la ley desde un punto de vista moderno, o sea, eficiente. Ya no es más la idea del juez o la jueza que está encerrado en su despacho sin tener contacto con la realidad. Acá se resuelve sobre la base del caso concreto, pero también teniendo en cuenta un reclamo que la sociedad tenía y decía, pongan los pies sobre la tierra, y a veces, claro. Y a veces hay que, a la hora de resolver, poner todo eso en la balanza, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista estamos mejor, pero también hubo varias modificaciones. Esto no es casual, no fue de un día para el otro. Desde la época de las balaceras, que te estoy hablando, pandemia, 2020, 2021, hasta ahora, hubo un trabajo que tuvo que ver no solo con que Santa Fe adhirió a la desfederalización del narcomenudeo, para decirte claramente, significa que la provincia puede investigar los delitos de droga. Claro. Cuando es poca cantidad, ¿está? Pero a su vez sin que sea consumidor, como un intermedio, ¿está? Sí. Eso es una reforma que fue importante. Por otro lado, se sanciona la ley de ejecución penal provincial. Es decir, Santa Fe tiene un propio sistema de ejecución de la pena privativa de libertad de acuerdo a las características de nuestra provincia, no de lo que ocurre a nivel federal. Entonces, eso, que fue también por lo cual se crea la Cámara de Ejecución Penal, que yo integro en este momento. Y se armaron, y esto para mí es lo más importante, la parte humana. La gente, más joven sobre todo, pero también los más grandes, que se pudieron adaptar a una visión de persecución diferente. Donde, como te digo, no tiene que ser la motivación el ascender en una carrera judicial, sino que la motivación tiene que ser mejorar la calidad de vida que veníamos teniendo. Claro. Eso es algo que te nace, no sé cómo explicártelo. Porque te gusta, porque te apasiona lo que haces también. En mi caso sí, pero qué sé yo, nosotros varios hemos recibido en distintos momentos de nuestra vida amenazas. Ahí es un punto igual. ¿Y qué tipo de amenazas recibís? Y en mi caso, ahora no, por suerte no, pero en su momento, y amenazas muy directas, con un llamado 911, me acuerdo, donde con mi nombre y apellido me pedían la libertad de un imputado que yo en su momento había dejado detenido, y son decisiones, ¿viste? Tenés que conocer el terreno para saber a lo que te sometes. A nivel mental, cuando suceden ese tipo de cosas, y más sabiendo que tenés familia, o sea, la cabeza para dónde dispara, o sos muy centrada. No, la verdad es que yo creo que tenés una cuestión que viene ya con vos, que si tenés miedo o no tenés miedo. Yo no soy miedosa de por sí, o sea, no soy miedosa en nada en este tipo de cosas. No pienso que me va a pasar, o sea. Claro, no se te pasa por la cabeza. No se me pasa por la cabeza, exactamente. Y lo tomo como una consecuencia o como un efecto colateral del trabajo que hago. Y en la medida que esté satisfecha con mi trabajo, le doy para adelante. Todos en mi casa saben que por ahí tenés un perfil distinto, sí, qué sé yo, al de, demás, también, al de otras madres, claro, con hijos de la misma por eso edad. Mismo, a nivel seguridad, en esos momentos donde pasaban este tipo de amenazas, tanto vos como tu familia, ¿cómo se manejaban? Y ahí hay un dispositivo provincial que es el que evalúa el impacto de riesgo, porque uno cuando está sufriendo una situación de amenazas no lo ves con claridad. Entonces hay una parte específica de la policía que se encarga de hacer la medición del riesgo, es decir, hasta qué punto, más allá de tu subjetividad, hay un riesgo concreto, claro, y en base a eso te establecen las medidas de protección, que duran por un tiempo determinado y que, después cesan y la vida continúa y el trabajo continúa y, por suerte, aquí no hay antecedentes. Hay hechos serios, pero sí, no como en otros países, para decirlo de alguna manera. Nunca llegamos ni cerca a otros países. Claro.
si bien en algún momento se hacían comparaciones medias odiosas. Siempre estaba México, Colombia. No, nunca llegamos ni cerca. O sea, ni en el peor momento de Rosario se llegó a vivir algo similar a lo que uno estudia de los fenómenos delictivos en esos países por múltiples razones, por la conformación, por el tipo de delitos que se dan en nuestro territorio, por la conformación de la población, la distribución demográfica. Pero bueno, hay también mucho de marketing o de querer vender en materia de seguridad. En los años de carrera tuya hasta el momento, ¿te encontraste con cosas que no pensabas encontrarte? Que te hayan llamado la atención, casos y demás. Sí, casos, a ver, siendo fiscal por ahí al tomar contacto con todo tipo de investigaciones te encontrás con ciertos delitos disparatados, o sea, o tipos por ahí sobre todo en materia de estafas, donde una persona se hace pasar por alguien que no es, como ejerciendo una influencia, como diciendo ser un famoso o trabajar para un famoso y en base a eso lograr que le den plata, bueno, ciertas cosas así que llamativas, pero en el sentido por ahí más bizarro. Claro. Y sí, en la función jurisdiccional te encontrás de cerca con historias de vida de las personas que están privadas de libertad y que muchas veces tenés que compenetrarte para saber exactamente quién es la persona que tenés enfrente y también quién es la víctima para poder tomar una decisión, porque a veces no es lo que te refleja el expediente o la lectura de las actuaciones, sino que en una causa penal atrás de cada imputado, cada imputada y de cada víctima hay una historia, y una historia que tiene que ser escuchada y una historia que amerita, digamos, plantearse ciertas formas, desde personas que quizás hasta prefieren estar presas por múltiples razones, no de manera consciente, no estoy diciendo que eso sea una opción que uno puede elegir, pero como para darte una idea de las malas condiciones de vida que puede llegar a haber afuera. Digo, no es que uno va a tomar una decisión en base a eso, pero sí te enfrenta a realidades que no son impensadas de otra manera y que superan la ficción, porque también hay ciertas situaciones de vulnerabilidad que superan lo imaginable. Sí. Entonces, sí te encontrás muchas veces con historias fuertes y también la historia de quienes han podido decidir en la vida por no cometer delitos y en cambio eligen cometer delitos. Quienes construyen su identidad desde estar preso en una cárcel y manejar contactos en el afuera pensando que están en una serie de Netflix. Una cosa de loco. Entonces, todo eso es lo que hay que estar atentos, ¿viste? Porque a la que no haya una romantización de la situación de encierro, sino a tener la agudeza que personalmente creo que solo se puede ganar conociendo mucho el territorio, el terreno. Eso te iba a preguntar. Del otro lado, va a sonar medio rara la pregunta, pero ves como que hay muchos grupos criminales, por así decir, inteligentes, se mueven muy bien en ese caso, son difíciles de descifrar o tal vez con trabajo se puede llegar al resultado rápido. Mira, en general, yo lo que me demuestra lo que pasó, o sea, cómo se fueron develando el accionar de grandes grupos criminales acá en Rosario, han demostrado una inteligencia a la hora de armar un delito, para que sean términos claros, para la hora de armarlo, pero también el Estado siempre ha estado más adelante. O sea, el Estado puede llegar un poquito tarde en cuanto a que en relación a la respuesta del hecho, pero a todo lo que podría ser, a todo el devenir, los corta. O sea, los descubre. Hubo una nueva incorporación de fiscales, de chicos que se formaron en la fiscalía, que son sumamente idóneos. Se empezó a trabajar mucho en la construcción de grupos de trabajo, de trazabilidad de la información, de la evidencia, muchísimas cosas que permiten transitar un presente más prometedor, donde sin dudas siempre va a haber delito, sin dudas y de todo tipo, pero permite una respuesta más rápida. Se ve en las mismas asociaciones de víctimas donde los reclamos no son como eran tiempo atrás,
los juicios, se va a juicio más rápido, las penas son más altas en muchos casos, hubo una cantidad de perpetuas en Rosario que la verdad es impresionante, 23 creo que me dijeron que fue o más, bueno, no me acuerdo. Un número alto de prisiones perpetuas en hechos de homicidios y abusos sexuales, que son obviamente los más graves, y no es que eso sea un parámetro de decir es más eficiente porque tiene perpetua, pero sí es muchas veces la única respuesta adecuada, porque es la única opción que da la ley en ciertos delitos, y las víctimas las pueden obtener a ese resultado en esta búsqueda de justicia. Si te tengo que preguntar, ¿tenés alguna manera, no sé, estás con un psicólogo o psicóloga, ¿cuál es tu manera de descomprimir el trabajo día a día? Mirá, en mi caso, bueno, yo leo mucho, muchísimo, y no tengo tiempo de ir al psicólogo, la verdad que me lo han recomendado mucho, no lo tomo como no me ofende, porque entiendo que obviamente la salud mental es fundamental, pero bueno, viste, en el tiempo que me queda prefiero aprovechar para hacer algo de actividad física, zumba, bailo, sí. Ese tipo de cosas, y aparte, bueno, ya te digo, dedicarme a los 3 hijos que tengo, las cosas de la casa, mi marido, o son un montón de cosas que hacen que no tenga en este momento tiempo para atender esas cuestiones, pero sí ayuda mucho leer o distintos tipos de cosas, desde novelas a crónicas periodísticas, un poco de todo. Y bueno, también paso mucho tiempo en las redes porque leo todo, soy fanática de la información, fanática. Creo que hay una información y puedo llegar a tardar 2 segundos en saber qué está pasando. Ahora que tocas el tema, ¿hay mucha fake news, ponele, a nivel casos? Mira, no tanto fake news, pero sí es difícil comunicar el proceso penal. Claro. Es difícil comunicarlo. O sea, te das cuenta cuando vos sabés del tema, cómo. No me animo a decir que sea así por una cuestión espuria, o sea, porque ningún periodista pienso que quiera informar mal, pero lo cierto es que es muy difícil dar una información verdadera sobre un caso, porque también tenemos que entrar a ver qué es lo verdadero, lo que te dice la persona que resultó condenado, o es verdadero lo que te dice la víctima, claro, o es verdadero lo que pensó el juez. O sea, ¿qué es lo verdadero en una información sobre un hecho criminal o sobre un procedimiento? Algunos datos son objetivos, como la cantidad de allanamiento, el tipo de secuestro, cuántas armas se secuestran en un determinado periodo de tiempo, y después hay percepciones. El trabajo nuestro consiste justamente en involucrarse en una situación que tiene algo de objetivo, pero mucho de subjetivo, por más que se intente ponerle todas las herramientas que sea para que parezca una ciencia matemática, no es matemática. No. Entonces siempre vas a tener, con lo cual no te diría que es una fake news en el sentido de completamente falsa, pero sí puede llegar a haber aristas que no son las únicas del caso, pero que se resaltan esas por algún motivo en particular. Estamos en vivo con Sebastián Domenech. Seba, ¿cómo estás? Buen día. Yeah. Santi, Paula, buenos días. Es tremendo. La verdad es que no nos dejamos de sorprender. Es día a día lo que estamos viviendo. Hace ya casi una semana que estamos aquí en Rosario y constantemente es así lo que sentimos, esto de irse a dormir sin saber lo que va a pasar durante la noche o la madrugada, y lamentablemente tenemos que contar de un nuevo asesinato, una víctima. El tema de las escuelas, la balacera Canal 3, que hubo hechos de intimidación pública donde dejaban carteles pidiendo cosas al poder público, o sea, sí. Similar, es la misma lógica de lo que pasó después con el tema del playero, pero... ¿Cómo se vivió esa semana desde adentro? Fue muy difícil, sumamente difícil, pero yo creo que ahí, en esa etapa, ya también estaban los grupos de trabajo, venían con mayores herramientas para esclarecerlo. Que nuevamente te digo, vos ves un fenómeno, yo te hablo del esclarecimiento, y otro te va a decir, bueno, sí, pero ¿por qué no lo evitaron? Claro. Está. Yo no es que no me hago cargo de eso, pero el trabajo de la justicia viene con posterioridad al hecho. Si bien contribuye a lo que pasa antes, y los delitos siempre pasan, pueden pasar. Sí lo que se destaca como positivos, es
que lamentablemente hay algo de positivo en eso, que es muy poco, Sí. es que el sistema de trabajo funcionó bien y se logró un esclarecimiento que desde el punto de vista, como ya te digo, desde la justicia, es muy importante lograr esclarecimientos en poco tiempo. Después está la pregunta de para que no vuelva a pasar. Claro. Bueno, para que no vuelva a pasar. Y me imagino que obviamente con la experiencia que has adquirido, al principio, como tenías que ponerte cara a cara con con los criminales, por así decir, tu personalidad, o sea, ¿te intimidaban en cierto momento o siempre fuiste una mujer de carácter que no te importaba quién tenías enfrente? No sé que ni una cosa ni la otra, porque yo no me considero una mujer de un carácter particularmente fuerte, pero a su vez nunca me intimidaron. Entonces no te lo podría, porque muchas veces yo misma me lo he preguntado. He ido a allanar en persona y que la persona que estaba buscando, en este caso me pasó una vez con una mujer que yo la había tenido detenida y ya estaba en libertad para la causa que yo tenía. Con los años, allano de vuelta, muchas veces yo iba como fiscal a los procedimientos, entro a la casa, obviamente después de que entra la policía, y esta chica que estaba por un tema de droga me dice, vale, ¿qué haces vos acá? Me dijo por mi nombre. Entonces, sí. ¿Por qué? No tiene nada de malo, o sea, yo había generado, es decir, tantas audiencias habíamos tenido, ya escuchaba que todo el mundo me decía, vale, me dijo, vale. Y nada, le digo, bueno, hasta calle, te callaste, te lean los derechos. Pero la verdad es que no me genera ni una cosa ni la otra. No es que digo, me considero más poderosa por poder manejarme en un cierto ámbito. Sí. Pero lo llevo con naturalidad, o sea, sé que lo tengo que hacer. Yo soy muy del territorio, o sea, muy de conocer las personas con las que trabajo, las personas, digamos, los destinatarios de las órdenes. En el caso de los establecimientos penitenciarios, he ido a recorrer todos. A su vez he ido antes como fiscal a hacer medidas. Pero no me siento intimidada y no me considero como con una super personalidad. Sí tengo más seguridad a nivel laboral que en todos los demás aspectos de mi vida, eso seguro. Claro, eso seguro. Es ahí es donde más acierto. Claro, Entonces pregunto a mi hija educándola, capaz que no tanto. Capaz que ahí me equivoco más, ¿viste? Pero en lo laboral, bueno, no. Y siempre la verdad que estoy acompañada de buenos equipos. Entonces el trabajo no es un trabajo que lo haces sola. Claro. Esto es fundamental. Vos acá el trabajo lo haces con personas que están igual de comprometidas. Entonces, lo que le pasa a uno, o más allá de que uno vaya a la audiencia y el otro sea el que busca la información, hay una idea en común de cómo llevar adelante las cosas y protegernos unos con otros para que el resultado también sea menos pesado, ¿no? ¿Sentís que por ser mujer se te hizo más complicado llegar a donde llegaste? ¿Vale? Quizás un poco, sí. Un poco sí. Muchas veces las mujeres, hay ciertos prejuicios en relación a las mujeres, que no, la línea de flotación de la mujer suele estar en lugares donde no está la del hombre. Entonces, pegar por debajo de la línea de flotación a una mujer puede llegar a ser más sencillo. No siento que no haya podido hacer las cosas o que haya tenido particularmente algo en contra mío por ser mujer, pero sí digo que tenés que demostrar quizás todo el tiempo una situación y también lidiar con ciertos preconceptos en relación a la mujer. ¿Cómo te puedo explicar? A mí me pasó una vez que tenía intervenida una línea telefónica hace muchos años atrás y yo escuchaba que un abogado le decía a su cliente que no podía negociar conmigo y un insulto totalmente dirigido a mi condición de mujer. Entonces, es una pavada esto en particular, o sea, pasaron los años, hasta le dije a esa abogada, mira, yo te escuché cuando dijiste hace un montón de años tal cosa, a mí, no, que nada que ver, que yo no quise decir. Está grabado. No. Pero entiendo eso, que por ahí hay una cuestión de por qué y cómo pegarle a una mujer, ¿entendés? O sea, es más cuestiones que tienen que ver con
temas, digamos, de índole personal, más que de formación, más que de, digamos, de trabajo diario. Es muy fácil denostar a una mujer con un insulto, pero a ver, nada de esto significa que uno no pueda hacer igual la carrera. Tenés que contar, es como que cuando planificás tu carrera, ya descontá que te va a pasar, que vas a tener ciertas cuestiones, te van a pasar porque seguramente te van a pasar, y lo pones ahí en la balanza junto con todo lo demás, y después la decisión la toma uno. Yo tomé la decisión de ser competitiva en mi trabajo y sabía el precio, lo sé, y lo pago, o sea, lo pago porque en la balanza es más lo que creo que puedo darle al sistema, ¿entendés? Sí. La visión que tengo de cómo desarrollar la persecución penal y ahora la magistratura penal. Esta idea de compromiso, de eficiencia, de estar presente en mi oficina todo el tiempo, cada vez que se me requiere. Nunca van a encontrar en mí una respuesta de que tenga que ver con algún privilegio, de no poder ir a una audiencia porque tal cosa, porque tal otra. O sea, siempre estoy totalmente abocada y predispuesta, exacto. Años atrás, cuando saliste de San Nicolás y viniste a Rosario, ¿te imaginabas estar acá sentada en este escritorio? No, para nada. Pero tampoco nunca lo aspiré. ¿Nunca lo aspiraste? No. ¿Te fuiste encontrándolo? Totalmente. Jamás aspiré a tener un puesto alto o... No me lo propuse. Yo lo que siempre me propuse es trabajar fuerte y con compromiso. En cualquier trabajo que haga, y como siempre me dediqué al derecho penal, y me gustaba, tengo una vocación de servicio, es decir, me gustaba la justicia, sí. Pero no es que estaba pensando, voy a tener tal cargo no iba tanto por ese lado, sino por considerar, sí tomé las elecciones en base a donde me fueron llamando, por considerar que era lo más acuciante. Cuando eran las entraderas, no dudé un segundo, fui a las entraderas. Cuando tuve que hacer persecución penal económica, que también era muy complicada, también lo hice. Le dije a mi marido, mi hija más chica tenía menos de un año, y le digo, bueno, escuchame, nos vemos cuando nos vemos. Dejé de dar teta, dejé de amamantar, le digo, tomá, era la tercera, le digo, tomá, fíjate, vuelvo cuando agarré esto. Y me fui, o sea. Un poco te apasiona igual. Exacto. Ese es el tema. Pero no pensando en que ibas a estar en un puesto de poder en un sentido figurado. Ahora, el poder para ejercerlo de manera real, para lograr soluciones, sí creo que es importantísimo. Y por último, ya si tenés que recomendar o dar consejos a alguien que está estudiando abogacía y quiere inclinar la carrera por el lado donde estuviste vos, o sea, ¿qué le dirías? Y la verdad es que vale la pena, que es una rama, el derecho penal es una rama muy desafiante, pero que permite desde cualquier rol que se ejerza, ya sea desde la fiscalía, desde la defensa privada, pública, de la magistratura, permite desarrollar la verdadera esencia de la abogacía, el tema de abogar o proteger el interés de la persona en el momento que haga falta, ¿no? Ya sea contra el Estado o trabajar conjuntamente al Estado, o sea, abarca muchísimas posibilidades. Y todas son desafiantes y son buenas. Lo que sí yo recomiendo mucho es tener una enorme proactividad para aprender las nuevas herramientas, ya sea tecnológicas, informáticas. Yo veo que a nuestra generación, yo soy del 81, tengo 44 años, una brecha enorme con la cuestión tecnológica en comparación con los chicos que nos ayudaban a nosotros en la fiscalía, y que pobrecitos no tenían manera de explicarnos las cosas, y salvo casos puntuales de compañeros míos de trabajo que se pudieron ayornar y adaptar, es muy difícil ejercer sin tener verdadero conocimiento de lo que implica la inteligencia artificial, los mecanismos de análisis de datos. Te diría que es fundamental prepararse para ese terreno. Te deja muy afuera, ya no es más, la función de los jueces ha cambiado mucho. No es estar encerrado en su oficina, yo te lo dije varias veces, encerrado, leyendo el caso y viendo después qué resuelvo. No, tenés que hacerte eco de todo lo que está a tu alrededor para poder resolver un asunto. Y bueno, creo que es un buen consejo que
además de la dedicación de leer mucho, leer todo, leer siempre abre la cabeza, es lo que más abre la cabeza, todo tipo de lectura, pero además formarse en todo lo que son herramientas más novedosas y que tienen que ver con la tecnología, sin dudas. Qué bien. Valeria, muchas gracias. No, por Te favor. agradezco por tu tiempo.